Es imposible tener una buena familia cristiana sin amor. Los creyentes en una unidad familiar entienden intuitivamente que el amor de Dios es el vínculo que los une y tratarán de mostrar ese amor unos a otros de manera práctica. Una buena familia cristiana pueda que no viva a la altura del ideal bíblico, pero en medio de carencias de aspectos diferentes y a pesar de sus defectos, puede ser una representación perfecta del poder redentor de Cristo y de la naturaleza duradera del amor. Nueva serie. Casas vemos, familias no sabemos. Y antes de iniciar con el tema el día de hoy, con la palabra que Dios ha depositado en mi corazón el día de hoy, quiero hacerles mención de una frase con la que me acabo de topar hace un momento que estaba revisando mi teléfono. Y la frase dice así, me gustó mucho porque la frase dice así: tu mejor empresa es tu familia. ¿Cuántos lo creen? Tu mejor empresa es tu familia. El mejor equipo es tu pareja. Y la mejor bendición son tus hijos. Bonita, ¿va? Bonita la frase. Tu mejor empresa es tu familia. El mejor equipo es tu pareja. Y la mejor bendición son tus hijos. Muy bonita esta frase, aunque sinceramente a veces, por unos momentos, por unos minutos, esto se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida que la mejor empresa que tenemos es la familia, y pensamos que la mejor empresa que tenemos es la que nos genera el dinero para sostener a la familia. Entonces resulta que a veces descuidamos la familia por cuidar la empresa. Y dice que la mejor empresa será siempre la familia, el mejor equipo es tu pareja. Pero a veces también se nos olvida que nuestro mejor equipo es nuestra pareja, porque a veces hay discusiones con nuestra pareja. A veces no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja, como que no estamos yendo hacia la misma dirección o hacia el mismo rumbo con nuestra pareja. Sin embargo, pues siempre va a ser nuestro mejor aliado. Y definitivamente la mejor bendición son los hijos. Aunque a veces también, ¿verdad?, se nos pase por alto y digamos: ¡ay! Ese ya me tiene con las canas verdes, que no hace caso, que no se compone, que no quiere agarrar formalidad. Pero es tu mayor bendición. Tu hijo, tus hijos son tu mayor bendición. Y quería compartir esto con ustedes antes de entrar al tema el día de hoy. Y el tema el día de hoy se titula Familias Vencedoras. Yo quisiera saber cuántas familias vencedoras vinieron el día de hoy a la iglesia. No. Yo quisiera saber cuántas familias vencedoras vinieron hoy a la casa de Dios. ¿Sí? Somos familias vencedoras. Todos los que están aquí, cada familia representada en este lugar es una familia vencedora. Y yo me recordaba cuando estaba realizando este bosquejo de un corito, ¿verdad?, que me enseñaron a mí cuando yo estaba en Igle Kids hace años, y uno llegaba y lo cantaba y subía así como pasan los peques aquí. Y ese corito decía así: levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Dice: no habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Y definitivamente ese corito a mí, desde que me lo aprendí, jamás, ¿verdad?, ha salido de mi corazón, jamás ha salido de mi mente. Siempre lo tengo muy presente. Y tal vez a veces podemos escuchar a los niños
cantando este tipo de coritos. Sin embargo, esto es una gran verdad, esto es algo muy poderoso, esto es algo que realmente puede marcar el destino de una persona, de un niño, porque dice: no habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Está hablando acerca de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo de los ademanes que era así: levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás, ¿va? Entonces, desde pequeños hemos sido formados en que lo mejor que podemos tener en nuestra vida es el fundamento de la palabra de Dios. Desde pequeños venimos formando a nuestros hijos, formando a los niños en la iglesia, enseñándoles que el mejor fundamento que pueden tener en la vida para resistir, para avanzar, para vencer, es la palabra de Dios. Sin embargo, pues a veces esa realidad o esa revelación no llega al 100% en la vida de algunas personas o en la vida de algunos, porque esto no es un concepto, ¿sí? Esto no es un concepto, esto es una revelación. Repita conmigo: revelación. Las cosas de Dios no son conceptos, las cosas de Dios no son ideas, las cosas de Dios no son frases motivadoras, las cosas de Dios son revelación. Este es el libro de revelaciones. Y una revelación va mucho más allá de un concepto. Una revelación es algo profundo, es una realidad en mi vida, es algo que me marca, que me sella, es algo que transforma mi interior. Por eso es que debe de ser una revelación para mi vida. Porque si no es una revelación, no hay una transformación. No va más allá de lo que tendría que ser, sino que simplemente es un concepto. ¿Cuántas personas creen en Jesucristo? Todos creemos en Jesucristo. Ahora, ¿cuántas personas caminamos con Jesucristo? ¿Cuántas personas para nosotros Jesucristo lo es todo? Ahí hay una diferencia, ya va bajando el número de personas, porque no todos muchas veces tenemos la revelación. Y para eso quiero ir a Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? Pues la gente dice que tú eres Juan el Bautista, Elías o Jeremías, o puede ser algún profeta. Y entonces Jesús viene y les dice, en el versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La gente dice que posiblemente soy un profeta. Ahora, ustedes como mis discípulos, ¿quién dicen que soy? El versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viene Pedro y le dice a Jesús: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que va a marcar un antes y un después, tú eres en aquel que está depositado todo el poder del cielo, tú eres el Hijo de Dios. No eres un profeta, no eres un hombre más, eres el mismo Hijo de Dios, eres el Verbo hecho carne. Y Pedro, y Jesús le dice más adelante a Pedro, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, bienaventurado eres, Pedro, porque dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ojo, estaba hablando acerca de conceptos, de definiciones. La palabra no son conceptos, no son definiciones, no son ideas humanas. La palabra es una revelación.
La palabra es una revelación. El mismo Jesús lo dijo. No te lo reveló carne ni sangre. No es algo de humanos. No es una enseñanza de hombres. Es algo que viene de parte de Dios. Es como Dios enseñándote, mostrándote todo lo maravilloso y grande que Él tiene para tu vida. ¿Sí? Y cuando recibimos esas revelaciones de parte de Dios, definitivamente hay un antes y un después en nuestra vida. No podemos recibir una revelación de Dios y seguir viviendo igual. Cuando Dios nos revela algo en su palabra, cosas cambian en nuestro interior. Por eso es que es necesaria la revelación, porque esa es la diferencia con un concepto y una revelación. Un concepto no transforma, un concepto te da información, pero la revelación te cambia, te transforma, te libera, te restaura, te levanta, te anima, porque es una revelación. Y dice el versículo 17: sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el mismo Dios le dio a Pedro esa revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando aquí Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, ¿verdad? O sea, por eso es que hoy en día hay algunas religiones que tergiversan la palabra. Entonces dicen, no, entonces es Pedro, ¿va? Entonces es San Pedro, ¿va? Porque sobre esa roca Jesús edificó, que fue Pedro. Entonces adoremos a Pedro. Y Jesús estaba hablando acerca de la revelación que Pedro había dicho. Dijo, sobre esta roca, sobre esa revelación, sobre esa palabra de que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Por eso es que la iglesia cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creemos, enseñamos, predicamos acerca de esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 18: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Jesús es muy claro cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como básicamente está diciendo, el mismo infierno no puede hacerle frente a mi iglesia. No hay quien pueda levantarse en contra de mi iglesia. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es increíble cómo Jesús nos confía a nosotros tanta autoridad. Es increíble Jesús cómo viene y dice: tienen autorización para atar, para desatar, para declarar, para bendecir, ¿sí? Ahora, esto también es una revelación, el poder atar y desatar. Y eso es algo que nosotros deberíamos de hacer. Yo tengo que desatar mis bendiciones. Yo tengo que abrir mi boca y desatar lo que Dios tiene para mi vida. Pero también tengo que atar todo lo que el enemigo quiere enviar a mi vida. Yo ato en el nombre de Jesús cualquier dardo del enemigo, echo fuera cualquier cosa que venga de parte del enemigo para mi vida. Pero tengo que decirlo. En mi vida tengo el poder de atar y desatar. Ahora, algo que comprendemos en esto es que en el nombre de Jesús tenemos poder. En el nombre de Jesús tenemos poder. Como iglesia, como familias. Porque una cosa es como iglesia y otra cosa es como familias. ¿Qué hablamos de Jesús en casa? ¿Qué decimos de Jesús en la mesa? ¿Será que hablamos del poder de Jesús? ¿Del nombre de Jesús?
¿Será que hablamos acerca de la palabra en casa? ¿O solamente venimos a la iglesia a recibir información, pero cuando vamos a casa las cosas son diferentes? Como que se nos olvidó, ¿verdad? O como que sí, yo lo tengo, yo lo sé, pero en casa no hablamos de eso. En casa hablamos de muchas cosas, pero no hablamos acerca de Jesús, no hablamos acerca de la palabra. Y para eso quiero también que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 17. Y aquí vemos otro pasaje en donde Jesús nos enseña cuál es la autoridad que Él nos ha dado como hijos de Dios, ¿sí? La autoridad que Él nos ha dado como hijos de Dios. Y dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo me estaba poniendo a ver por qué es que Jesús dice esto, ¿va? Porque los discípulos van y dicen: Jesús, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dice: yo vi a Satanás caer como un rayo. Básicamente Jesús les dice a sus discípulos: mucha, ¿ustedes de qué se asombran? Si yo vi a Satanás caer del cielo. Satanás no tiene poder para hacerme frente. Fue destituido del cielo. Mi Padre lo echó. No se asombren de eso, ¿eh? No se preocupen. Satanás está bajo mi poder. Es increíble esto. Y dice Jesús nuevamente: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Familias, tenemos que apoderarnos de estas palabras. Tenemos que apoderarnos de estas palabras. ¿Saben por qué? Porque estas palabras, esta revelación de la palabra nos ayuda a atravesar momentos difíciles de la vida. Nos ayuda a atravesar los retos de la vida. ¿Qué hacemos cuando realmente tenemos alguna preocupación fuerte? No nos podemos hundir, no nos podemos tirar, pero tenemos la palabra. Y cuando hay enfermedad hay que declarar sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos sanidad sobre la vida de Marlon en el nombre de Jesús. Y que eso es una sanidad pronta y sobrenatural en el nombre de Jesús. Hay que declararlo, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que creerlo. Porque Jesús nos ha dado el poder, la autoridad, la capacidad. No hay un no se puede. Tenemos que creer cada día. Y tenemos que hablar la palabra con certeza y seguridad. Sin embargo, esas son verdades bíblicas. Eso es algo que Jesús nos ha regalado. Pero el punto es, en casa, ¿cómo estamos en casa? ¿Será que en casa les hemos enseñado a nuestros hijos a que en momentos difíciles hay que unirnos a orar? ¿Será que en casa nos hemos puesto de acuerdo con nuestra familia para poder ayunar acerca de un problema? ¿Será que en casa, por lo menos una vez a la semana, nosotros venimos y nos arrodillamos y buscamos de Dios? ¿Será que en casa, en algún momento venimos y adoramos con nuestra familia en intimidad? ¿Será que en casa tenemos todo esto? ¿O será que esto solamente lo hacemos en la iglesia? ¿Será que esto solamente lo hacemos los miércoles, los domingos, que es de ir a buscar a Dios? Pero en casa, ¿qué estamos haciendo? En casa muchas veces se nos olvida. En casa hay muchas cosas que hacer, hay distractores. Hay que ver una película, hay que comer, hay que salir, hay que refaccionar. Pero difícilmente a veces se habla acerca de la palabra de Dios. Difícilmente a veces a la mesa llevamos la Biblia. Difícilmente un día sentimos en nuestro corazón el venir y compartir una enseñanza, un versículo con nuestra familia. Lo digo difícilmente porque sé que es difícil que posiblemente eso suceda hoy en día. Eso se ha perdido. Y cuando yo me recuerdo de eso, me recuerdo cuando yo era pequeño, porque yo crecí con mis bisabuelos, viviendo en casa, ¿va? Y mis bisabuelos fueron pastores.
muchos años. Y ellos siempre tenían eso de que nos mandaban a llamar a todos, a mi papá, mi mamá, mis hermanas, yo, mi abuela, y nos reuníamos en su cuarto. Y él tenía la Biblia en la cama. Y él nos leía la Biblia. Y él nos enseñaba, básicamente él nos predicaba. Ahora, yo me voy a ese tiempo y obviamente a mí, como yo no estaba en Cristo, o sea, para mí eso era pereza, ¿va? O sea, decía, la gran otra vez, ya mandó a llamar papito, mucha, la gran. Pero si ayer la leímos, ¿va? Pero él era tan apasionado por las cosas de Dios que él todos los días quería tenernos ahí y enseñarnos la palabra. Pero eso lo hemos perdido. Eso lo hemos perdido, el poder buscar a Dios como familia, el poder buscar a Dios en casa, el realmente en casa creer y profesar las verdades bíblicas. Lo hemos perdido, lastimosamente. Ahora cada quien está en su cuarto, cada quien en su cuarto tiene una tele, tiene videojuegos, tiene Netflix, tiene de todo, tiene Wi-Fi. Entonces cada quien está en su cuarto. Qué paz, qué tranquilidad, ¿verdad? Todos en sus cuartos, con sus dispositivos, ahí estamos bien. Y después nos preguntamos, ¿qué tendrá el patojo? ¿Qué tendrá la patoja? Pero si en casa no hay comunicación, y cuando hablo de comunicación no hablo de ¿cómo estás mi hija? ¿Cómo estás mi hijo? Buenos días, ¿cómo amaneciste? No, yo no hablo de ese tipo de comunicación. Yo no hablo de ese tipo de comunicación. Yo hablo de ese tipo de comunicación de mi hijo, mi hija, ¿cómo estás? Pero ese cómo estás profundo, ese cómo estás que te llega al alma, ese cómo estás, cómo te sentís, qué pensás acerca de esto. Y cuando yo voy a mi casa a visitar a mis papás, a veces se tienen este tipo de pláticas, ¿va? Porque como mi papá todavía creció en la misma línea, tal vez no específicamente con la Biblia, pero sí tocamos ciertos temas y debatimos, ¿verdad? Y cada quien da su punto de vista, y mi papá siempre corrigiendo cuando mis hermanas piensan de una manera que no va con lo que él cree, ¿va? Pero esto lo hemos perdido, lastimosamente. Y en casa es el primer lugar en donde la palabra tendría que ser inculcada a nuestros hijos. No en la iglesia, en casa. En casa fui formado yo, tal vez no por mi papá, pero sí por mi bisabuelo. Y yo tengo presente eso. Y esa fue una semilla que fue sembrada en mí. Porque yo cuando vine a Cristo yo sabía un montón de cosas. Pero ¿sabe usted por qué yo sabía un montón de cosas? Porque Él las enseñaba en casa. Porque Él nos mandaba a traer, aunque no quisiéramos, aunque estuviéramos así como que aburridos. No, Él nos mandaba a traer y nos enseñaba. Y la comunicación en el hogar es fundamental para poder tener un hogar unido y sostenido. Ahora, ¿qué tipo de comunicación tenemos en nuestro hogar? ¿Hablamos con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Hablamos con nuestro hijo, con nuestra hija de temas profundos? Y cuando hablo de temas profundos, hablo de temas profundos. ¿Con quién te estás juntando? Pero no lo digo como un cuestionamiento, ¿sí? Porque eso le decía yo a Michelle la vez pasada. O sea, yo cuando tengamos un hijo, yo quisiera que él me tuviera confianza, ¿va? Y que me dijera, papá, mira, fíjate que hay unos amigos ahí que estaban tomando cerveza y me ofrecieron, ¿va? Y cabal en ese momento no asustarlo, ¿va? Y no decirle, no vayas a tomar cerveza. Cuidadito y me venís con olor a alcohol. Porque lo va a hacer. Él lo va a hacer. Va a tener curiosidad de probar, de sentir. Pero va a haber otra forma en la que yo voy a poder entrar y le voy a poder decir, mira, yo probé esa onda y es horrible. No la probés. No la probés, evitate eso.
Te vas a volver un vicioso posiblemente. Evítátelo, no lo hagas. Pero no asustarlo para perder la confianza. De la misma forma con las drogas, de la misma manera con el sexo. Que puedan ser temas que se puedan hablar en casa libremente. Yo la vez pasada escuchaba a un conferencista y él decía, con todo lo que la sociedad está siendo bombardeada con el tema de LGTB, con el tema de inclusión, con el tema, tantos temas que se ven afuera. Pero dice él, ¿por qué es que los jóvenes, por qué es que las señoritas son tan susceptibles a estos temas? ¿Por qué es que rápidamente se vuelven o se atrapan en estos temas? Porque en casa no se tocan esos temas. Entonces cuando el joven, cuando la señorita, cuando el niño sale al mundo y ve la realidad, ve que hay un montón de cosas y son cosas nuevas. Y él tiene curiosidad de saber qué es, de conocer, de experimentar. Pero cuando en casa se ha enseñado, cuando en casa se le ha advertido, cuando en casa se le ha mostrado, cuando él va al mundo exterior, para él no hay nada nuevo. Porque cuando él mire una cerveza, cuando él mire amigos que se drogan, él va a decir, mi papá me habló de esto y me dijo esto, esto y esto. Pero son temas, muchas veces temas tabús, que no se tocan en casa porque, cuidadito de estar hablando de esas cosas, ¿verdad? Eso no es de Dios. Ni lo mencione, por favor, ni lo mencione, porque eso no es de Dios. Cállese, no hable de eso. ¿Sí? A veces tenemos este tipo de actitudes, este tipo de pensamiento, y es un pensamiento incorrecto. Porque si no se lo dice usted, alguien más va a venir y se lo va a decir. Y es mejor que sepa las cosas de usted. Usted que tiene principios, base, fundamento bíblico para poder instruir a su familia, a sus hijos en el camino de bien. En el camino de bien, porque créame que es una semilla que es sembrada. Y la vez pasada, hace unos días yo estaba hablando con una persona y me estaba diciendo que para poder él ver resultados de un árbol que tenía fueron 5 años. 5 años. Tal vez usted va a empezar a hablarle a sus hijos, tal vez usted va a empezar a tratar de instruir a sus hijos realmente en la palabra, y tal vez no va a haber resultados. Pero usted persista, pero usted siga sembrando, siga regando, siga cuidando, y en 5 años, 6 años, 7 años, 8 años van a ver los resultados. Pero si no se siembra, no se cosecha. Sembremos en el mejor terreno, que es nuestra familia, y no dejemos ni permitamos que el enemigo se introduzca sigilosamente, ¿sí? Sigilosamente, porque él es sigiloso. Por eso yo soy a favor de que los padres puedan brindarle confianza a su familia, a sus hijos, ¿sí? Y que no seamos esos papás, es que ¿qué va a decir mi papá? Porque así era, ¿va? O sea, yo me quedaba callado porque yo decía, ¿qué va a decir mi mamá si yo le cuento esto? Me va a encadenar, me va a amarrar, me va a encerrar. Y yo mejor no le digo nada, ¿va? Porque no había esa confianza. Pero en este tiempo es necesario que nuestros hijos nos tengan total confianza, ¿sí? Total confianza. El ejemplo que nosotros damos definitivamente es fundamental. Yo tengo en mi vida muchos ejemplos. Siempre voy a hablar de mis bisabuelos porque me instruyeron desde pequeño. Tengo a mis papás y tengo a mis suegros, a los papás de mi esposa. Son personas que son ejemplo para mi vida. Y a veces yo me pongo a pensar, yo veo la vida que mi bisabuelo hizo, que él se iba a las montañas, daba su carro, él sembraba, él daba, él hacía, y yo decía, yo hoy en día digo, o sea, ¿cómo es que él hacía tanto? Él estaba apasionado por Dios, él estaba apasionado por Jesús. Yo veo a mis suegros,
todo lo que han logrado, todo lo que siguen haciendo, las ganas que ellos tienen de seguir trabajando, y yo digo, son personas que están apasionadas por Dios. Yo veo a mis papás que también siguen sirviéndole a Dios, y a veces uno se queda hasta mudo, ¿va? Porque uno dice, o sea, todo lo que ellos hacen, entonces yo no estoy haciendo nada, ¿va? Yo no estoy haciendo nada a comparación de todo lo que ellos hacen, pero son un ejemplo para mí. Tú tienes que ser ejemplo para tu familia, que tus hijos vean que tú sirves, que tus hijos vean que tú estás apasionado por las cosas de Dios. ¿Cómo queremos que nuestra familia se apasione por Dios si nosotros no estamos apasionados? Tenemos que llevar esa pasión a casa, ¿sí? Pero tenemos que dar el primer paso para que todo esto marche bien. Y ya para finalizar, quiero leer lo que dice Josué capítulo 24, versículo 15, que dice así: si no quieren serle obedientes a Dios, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrían que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Señor. Esas fueron palabras de Josué. Y tal vez en otra versión, el famoso: yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta debe de ser una realidad en nuestra vida, ¿sí? Podemos relacionarnos con más personas en el día a día, podemos relacionarnos con más familias en el día a día, pero tenemos que dejarle claro a los demás: ustedes profesan eso, ustedes creen en eso, está bien, decidan hacerlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted puede decir que yo soy un fanático porque paso sirviendo y dando en la iglesia, o aportando, o viendo qué hacer en la iglesia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque hay una semilla que usted está sembrando. Tal vez no se ve, pero en un momento va a florecer todo lo que hemos sembrado, y es preferible sembrar buena semilla y en buena tierra, porque a su debido tiempo vamos a tener una buena cosecha, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los invito a que se puedan poner de pie.